Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzaba a elevarse sobre la vasta tierra de Madián, las sombras de la noche estaban aún frescas, pero un temor sagrado reposaba en el corazón de Séfora. Había pasado una noche llena de consuelo y súplica, orando al Dios de sus ancestros por la salvación de su esposo Moisés. La misión divina que había sido confiada a él era monumental, y sabía que el Señor había puesto un propósito en la vida de ese hombre huido, blanco de la ira del faraón. Y aconteció en el camino, en la posada, que Jehová le salió al encuentro y buscó hacerlo morir. Éxodo 4:24, recordaba Séfora mientras su corazón latía con desesperación. No podía permitir que ese destino se concretara. Con decisión, tomó el cuchillo afilado que había usado la noche anterior para preparar la comida y se dirigió hacia su hijo, que aún dormía en su cuna, inocente del peligro que se cernía sobre él. La voz de Dios resonaba en su espíritu. Sé que es tu hijo, pero el pacto debe ser confirmado, le decía, rebosando séptimo en su mente. Con manos temblorosas pero firmes, tomó la decisión que sellaría su futuro, circuncidar a su hijo. No fue solo un acto de obediencia, sino un sacrificio de amor hacia Dios y su familia. La revelación del camino de redención era claro como la luz del amanecer que comenzaba a entrar por la ventana. Al completar el acto, el temor se disipó y el aire que antes se sentía denso se llenó de paz. En ese momento, Séfora comprendió que su acción no solo salvaba a su hijo, sino que también liberaba a Moisés de las garras de la muerte. Por cierto, tú eres un esposo de sangre para mí, dijo a su marido, quien la miraba con asombro, sin poder entender la profundidad del sacrificio que había realizado. Mientras Moisés recuperaba el aliento y comprendía el acto de su esposa, se dio cuenta de que el Señor estaba orquestando cada detalle de su vida. La salvación no solo viene de las manos de los príncipes de Egipto, sino del corazón obediente, murmuró entre dientes, asimilando lo que acababa de ocurrir. El sacrificio y la unidad de su familia en el temor de Dios estaban siendo forjados en un momento que cambiaría no solo el destino de ellos, sino el futuro de toda una nación. Los días que siguieron fueron jubilosos y llenos de propósito, pero el eco de una advertencia aún resonaba en el corazón de Moisés. Sin embargo, cuando el estallido de la voz del Señor ocurrió en su periferia de una manera que lo iluminó, la certeza de su misión se volvió más clara. He aquí, Moisés, el clamor de mi pueblo ha llegado a mí, Éxodo 3:9, se decía a sí mismo en la oración. Así, con la divina revelación, Moisés se preparó para dejar Madián y regresar a Egipto. Pero mientras iba y venía su espíritu, en su mente retumbaban ecos de palabras proféticas. Había llegado el momento de que el verdadero poder de Dios se manifestase, y el enfrentamiento con el faraón se vislumbraba inminente. Aún hay mucho por hacer, se dijo, sintiendo una carga inmensa y sagrada. Y en ese instante se dio cuenta de que su familia, su hogar y su obediencia al pacto de Dios era el fundamento de lo que estaba por venir. La promesa de liberación estaba gestándose. Mientras caminaba por la senda hacia Egipto, una sombra se cernía a lo lejos, simbolizando la difícil jornada que él y su pueblo debían atravesar. En su corazón resonaba un mensaje: la redención no viene sin sacrificio, pero aún había un giro en el camino. Algo más que el pueblo de Dios necesitaba saber, algo que estaba oculto en los planos eternos del Altísimo. Mientras se acercaba al horizonte de su misión, se preparaba para la revelación, el momento donde el cumplimiento total de las promesas de Dios se manifestaría ante sus ojos. Sin embargo, el eco del sacrificio de Séfora retumbaba en su corazón y en su alma, instándole a recordar que el verdadero sacrificio siempre anticipa la gloria del cumplimiento. No me he olvidado de ti, pueblo mío, decía la voz de Dios en su espíritu, mientras la luz del destino brillaba más allá del horizonte. Él sabía que el tiempo de la redención se acercaba, pero la historia de su pueblo aún no había terminado. Una nueva revelación y una mayor bendición esperaban por descubrirse en la historia sagrada. A medida que los días transcurrían, la travesía de Moisés hacia Egipto se tornaba cada vez más intensa. La llamada de Dios reverberaba en su ser, y en cada paso que daba, un peso sagrado le recordaba la gran responsabilidad que había aceptado. Reconoció que no se trataba solo de su destino, sino del futuro de un pueblo oprimido que clamaba por liberación, el cual había vivido durante años bajo el yugo de la servidumbre en el corazón de Egipto.
pues, y reúne a los ancianos de Israel, y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, se me apareció, Éxodo 3:16, recordaba, mientras la certeza de su misión se fortalecía en su interior. El eco de esas palabras, que ya sabía de memoria, llenaba su mente y su corazón, alimentando su fe en el poder del Altísimo. En una noche estrellada, antes de cruzar la frontera hacia Egipto, Moisés se detuvo en un lugar solitario, buscando un momento de comunión con Dios. La brisa suave acariciaba su rostro y la luna brillaba con un resplandor único, casi como si el cielo estuviera atento a su súplica. Señor, murmuró en su oración, ¿realmente puedo enfrentar al faraón? ¿Qué dirá tu pueblo al oír mis palabras? Así como un padre consolador, la voz del Señor resonó en su espíritu, no temas, porque estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Éxodo 3:12. La assurance del pacto divino calmó el mar de dudas que agitaba su corazón. A la mañana siguiente, mientras cruzaba las tierras áridas que llevaban a Egipto, Moisés sintió que su vida estaba entrelazada con los destinos de los hijos de Israel, atrapados en la oscuridad de la opresión. La voz de su esposa resonaba en su mente, recordándole la importancia de cada sacrificio y obediendo al pacto de Dios. Sin embargo, en su andar, se encontró con otro desafío inesperado. Mientras se acercaba a su destino, se topó con un grupo de israelitas que estaban cosechando a campo abierto. Al acercarse y dirigirles la palabra, murmullos de desconfianza comenzaron a surgir. Un anciano, conocido en el pueblo, levantó la voz, diciendo, ¿quién eres tú que piensas liberarnos? Estamos demasiado encadenados a la carga de nuestros amos para siquiera considerar una esperanza. El corazón de Moisés se contrajo. ¿Podría ser que el dolor y el sufrimiento habían robado la fe y el anhelo de libertad en el corazón de su pueblo? Recordó entonces las promesas que Dios le había dado y sus propios sacrificios. Yo soy Moisés, el llamado de Yahvé para liberaros de la opresión. El Dios de vuestros padres me ha enviado. Éxodo 3:16. Las palabras resonaban con un peso profundo, pero se sentía como un eco solitario ante la resistencia de la multitud. Con la mente llena de recuerdos y de súplicas, un espíritu impulsor comenzó a nacer en él. La multitud, a pesar de su incertidumbre, comenzó a murmurar entre ellos, y uno a uno levantaron sus ojos hacia él, sintiendo que había algo en su presencia que hablaba de esperanza, un destello de luz en la oscuridad. Si el Señor nos ha escuchado, ¿por qué no hemos de creer en su promesa? Murmuró un joven entre el grupo. Moisés comprendió que su misión acababa de comenzar, y que la resistencia del pueblo no sería un obstáculo, sino un trampolín hacia un despertar espiritual. Sin embargo, una sombra oscura se cernía sobre la misión de liberación. Había un peligro latente que solo Dios conocía. Reúne a los ancianos, y con ellos iré ante el faraón, dijo con valor repentino, mientras una presión divina lo guiaba hacia el cumplimiento de la obra. Pero, en lo más profundo de su ser, sentía que el verdadero choque entre el cielo y la tierra estaba por ocurrir, y que más que un exilio de la tierra de Egipto, se estaba forjando un nuevo pacto de libertad. Mientras se adentraba en la historia de su pueblo, la voz del Señor resurgió con autoridad. Había llegado el momento para que las promesas antiguas cobren vida. Con un nuevo fervor en su corazón, asumió el yugo de su llamado, sintiendo que esta era solo la antesala de grandes cosas por venir. Estaba claro que algo más profundo y transformador se estaba gestando en los corazones de aquellos que esperaban, y que la obra de redención se elevaría sobre la opresión, revelando la gloria escondida en el propósito de Dios. Moisés, después de haber recibido el aliento de Dios, se sintió impulsado a avanzar. La multitud de israelitas ante él, aunque vacilante, parecía vibrar con una chispa de fe. No obstante, una preocupación anidaba en su corazón, ¿cómo haría para convencer al faraón y al mismo pueblo que había clamado tanto por liberación? Los ancianos de Israel, convocados por su voz, lo rodearon con una mezcla de esperanza y temor. Hemos estado esperando, Moisés, habló uno de ellos, anciano de años y de sabiduría, pero hemos visto el sufrimiento de nuestros hermanos, y nuestros corazones se llenan de escepticismo. El Dios de nuestros padres se me apareció, respondió Moisés con firmeza, y ha prometido liberarnos. Ide al faraón y audazmente pedirle que nos deje ir, para que podamos ofrecer sacrificio a nuestro Dios en el desierto. Éxodo 3:18.
Sin embargo, en su interior, Moisés sabía que aquel poderío que se oponía era formidable, como un leviatán que se negaría a soltar su presa. A medida que la sesión concluyó e impacientes murmullos se apoderaron del grupo, un sentimiento abrumador lo alcanzó, la urgencia de su misión comenzaba a reprochar su humanidad. Y fue en ese momento de vulnerabilidad cuando el recuerdo de Séfora, su esposa, surgió con claridad en su mente. Ella había sido su apoyo, su refugio. ¿La traería a este laberinto de opresión? Se preguntó angustiado, caminando con incertidumbre, se detuvo bajo un olivo arraigado, donde los susurros del viento parecían invitarlo a reflexionar. ¿Acaso el camino hacia la liberación estaría escondido en la fe que no solo he de llevar a mis manos, sino también a los corazones que amo? Murmuró para sí mismo. Fue entonces que, la voz del Señor resonó de nuevo, como un trueno que sacudía el suelo. Moisés, mis planes son mayores que los de tu comprensión. Séfora tiene su papel, su sacrificio será un símbolo de la entrega que yo deseo de mi pueblo. Aquellas palabras le recorrieron profundamente, dándole un sentido nuevo a su misión. Mientras las horas pasaban, decidió volver a casa. Encontró a Séfora en la calma de su morada, preparando la cena en un ambiente de dulzura y paz. Nos dirigimos a Egipto, dijo con una mezcla de determinación y temor. Llamaré a los ancianos y buscaremos la libertad de nuestra gente. Séfora, levantando su vista, sintió la carga que pesaba sobre su esposo, y aunque su corazón se apretó, habló con valentía: si Dios está contigo, entonces no temeré. Pero saben que hay sacrificios que se deben hacer para lograr nuestra redención. La verdad a veces duele, pero es un dolor que da vida. Moisés sintió que su corazón latía al unísono con el propósito divino que se estaba tejiendo en ese momento. El sacrificio de Séfora, no solo en su vida, sino en la resistencia para que él pudiera cumplir con su misión, sería el símbolo de la unión en el camino hacia la salvación. Finalmente, después de un corto tiempo, regresó al campo con el pueblo reunido y expresó con fervor: el Señor nos ha escuchado y está dispuesto a liberarnos, pero debemos estar listos para actuar, incluso si eso implica sacrificios personales. ¿Estáis dispuestos a seguir a aquel que nos guiará a la tierra prometida? La multitud, ahora vibrante con el eco de la esperanza, empezó a responder con murmullos de asentimiento. Sin embargo, en la lejanía se percibía un eco ominoso, el de un faraón que no cedería fácilmente. Montones de preguntas aguardaban a ser respondidas, mientras las puertas del antiguo Egipto se erguían, a pesar de los riesgos que acechaban. Por lo tanto, en medio de la oscuridad, la verdad del plan divino empezaba a hacerse evidente: el verdadero camino hacia la libertad no involucra solo la salida de Egipto, sino también un sacrificio que testificará la fidelidad de Dios a los que reclaman su nombre. Así, en esta circunstancia crítica, cada paso que Moisés tomara hacia el trono de Egipto se convertiría en un acto de confrontación, donde el cielo y la tierra se encontrarían en una danza de poder, llevando a la luz del pacto y a la oscuridad del faraón. El tiempo de la liberación estaba llegando y, con ello, las promesas antiguas que resonaban en el alma del pueblo que esperaba. Mientras las estrellas titilaban en el cielo egipcio y la oscuridad parecía abrazar la tierra, un nuevo día se anticipaba. Moisés se levantó antes del amanecer, la determinación palpita en su pecho como el rítmico tambor de un corazón listo para el combate. Se sintió, más que nunca, parte de un plan divino que iba más allá de su propia vida. Tras un corto desayuno con Séfora, donde las palabras eran escasas, partió hacia el lugar donde los ancianos aguardaban con ansias. El pueblo, inquieto y lleno de energía, no sabía aún lo que estaba por venir. ¿La liberación? ¿La confrontación con el faraón? Todo era incierto. Moisés inhaló hondo, dejando que el aire fresco le llenara los pulmones, esperando que la misma vitalidad de su Dios lo guiara a cada paso. Al encontrarse con los ancianos, Moisés sintió su mirada inquisitiva. Hermanos, ha llegado el momento, declaró con voz firme, intentando transmitir la fe que ardía en su ser. Nosotros, el pueblo elegido, hemos clamado por libertad, y el Señor ha escuchado nuestro clamor. Iremos ante el faraón. ¿Acaso crees que él nos dejará ir? Cuestionó uno de los ancianos, la incredulidad marcando sus facciones. Ha visto nuestra miseria, pero también nuestra resistencia. No es con nuestra fuerza que venceremos, sino con el poder del Dios Altísimo,
replicó Moisés, sintiendo que cada palabra estaba cargada de una energía sobrenatural. Recordó la promesa divina, yo soy el que soy, había dicho el Señor. En su mente, la imagen de Séfora apareció nuevamente, su sacrificio como pilar de fe. La liberación de Israel comenzará con una declaración de fe y de sacrificio. Sin embargo, mientras su voz resonaba con autoridad, una sombra de duda se alzó en su corazón. ¿Estaría preparando al pueblo para una batalla que ya había sido prescrita en el libro de sus antepasados? ¿Sería el mismo Faraón quien se negaría a liberar a los israelitas? Frente a ese poder, Moisés sintió una inquietud palpable. La batalla espiritual que se libraría no se basaría en la fuerza física, sino en la fidelidad al pacto que Dios había hecho. Mientras se disponía a salir, la voz de Séfora resonó en su mente, el sacrificio da vida. Ahí, al lado de sus hermanos, sintió el peso de aquel sacrificio que aún no comprendía del todo. La voz de Dios volvió a llenar su ser como un torrente de agua viva, yo haré maravillas en Egipto, y el corazón del faraón se endurecerá. Emprendieron hacia el palacio del faraón, donde los ecos de un imperio oprimido resonaban en las calles. Al llegar, la atmósfera se tornó pesada, inquietante, como si las deidades egipcias se alinearan, preparadas para responder a cualquier provocación. Moisés levantó la cabeza, sintiendo que había llegado el momento de ser el mensajero de Dios. Faraón, exclamó, su voz resonando con un poder que provenía de lo alto, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, déjame ir a adorarme en el desierto. Éxodo 5:1. Un silencio helado invadió la sala, antes de que una risa despectiva del faraón rompiera el sonido. ¿Quién es este Dios para que yo le obedezca? Retumbó su respuesta, desafiando la respuesta que se había tejido a través de generaciones. Moisés sintió como si el aire se espesara, una oposición palpable en cada rincón del palacio. La confrontación había comenzado. El destino de su pueblo pendía en la balanza, y Moisés se dio cuenta de que estaba no solo frente al faraón, sino frente a la confrontación de fe más grande que jamás hubiera imaginado. Una pregunta retumbó en su ser, ¿qué sacrificio estás dispuesto a hacer para que se cumpla el plan de Dios? En el horizonte de su espíritu, las palabras de Dios reverberaban con fuerza, voy a endurecer el corazón del faraón, y multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. Éxodo 7:3. Así, mientras el faraón se erguía ante él, la lucha no solo sería física, sino espiritual, resonando a través del tiempo. Con cada palabra, Moisés se adentraba más en la voluntad de Dios, su corazón latiendo al compás de las promesas divinas. Como una tormenta que se avecina, el desafío tomaba forma, y con ello, el despliegue del plan soberano de Dios empezaba a revelarse en su totalidad. Capítulo tras capítulo, un milagro inminente surgía en el horizonte, la redención no solo de un pueblo, sino de una historia que cambiaría el destino de la humanidad misma. La respuesta del faraón resonó como un eco letal en el aire de la sala, y la incredulidad se apoderó del corazón de Moisés. No te conozco, reiteró el soberano, incapaz de distinguir la verdad que se manifestaba en la urgencia de aquella solicitud. La situación, en su densidad, parecía haber capturado el tiempo, el ambiente palpitaba, y Moisés se encontró mirando a sus hermanos, buscando el ímpetu que necesitaba para continuar. Muchacho de Egipto, volverás a la miseria de tu pueblo, murmuró en voz baja, y su risa burlesca era un veneno que se arremolinaba en las heridas del alma de Israel. Sin embargo, en el fondo de su ser, el llamado de Dios permanecía ardiente y firme. Escucha, oh Faraón, dijo Moisés, denunciando el profundo orgullo y la arrogancia que dominaban al rey. El Dios de Israel te enviará plagas si no nos dejas ir. En la mirada de sus hermanos, Moisés buscó la confirmación divina, la promesa de que Dios libraría una batalla que trascendería lo terrenal. Mientras las palabras se deslizaban de sus labios, la memoria de la promesa se encendió como fuego en un altar, yo haré que tu pueblo sea como las estrellas del cielo y los mar del mar. Y a pesar de la risa burlona que resonaba en el palacio, las viejas profecías danzaron en su mente, recordándole que había un propósito mayor en el camino que había tomado. Al salir del palacio, la sequedad de la tierra caló su ser. La negritud de la opresión parecía más palpable que antes, mientras los clamorosos lamentos de su pueblo vibraban en su ser. Se dirigió hacia sus hermanos, sabiendo que no había retroceso posible. Debemos mantenernos firmes en la promesa del Señor, exclamó.
Él ha prometido liberación, y su brazo será poderoso. La fe fue como un fuego en su interior, levantando la esperanza en el corazón lastimado de sus compatriotas. Aún así, dentro de él, una preocupación le susurraba al oído. ¿Se prepararían para lo que seguiría? En las noches posteriores, mientras la luna llenaba las sombras del desierto, Moisés meditaría sobre lo que venía, como un guerrero que se afila la espada antes de la batalla. Dios habló nuevamente a Moisés en su soledad: yo endureceré el corazón de Faraón, pero también multiplicaré mis señales. Las palabras eran una advertencia y una promesa, y a su alrededor, el aire vibraba con un poder inminente. Una noche, mientras se aferraba a la certeza de la promesa divina, Séfora entró en su mente como un rayo de luz. El sacrificio da vida, había dicho, un eco profundo que reverberaba en su alma. Ella, su compañera y pilar, lo sostenía con una fe que desbordaba. Estaba preparado para sacrificar lo que amaba, si eso aseguraba la liberación de su pueblo. Con la determinación renovada, Moisés condujo a los ancianos para preparar al pueblo para lo inevitable. En un círculo venerable, discutieron sobre lo que harían. Las plagas se avecinaban, y cada uno en el campo de Egipto sentiría el peso del desafío divino. La noche misma parecía palpitar con la amenaza sublime de lo que iba a desarrollarse. Ante la inminente acción de Dios, todo temía un giro drástico en su destino. Las maravillas que el Señor mostrará serán un testimonio de su poder, declaró Moisés, visualizando cada señal que vendría. Sin embargo, se dio cuenta de que había algo más profundo que debía entender. A través del sacrificio, no solo se esperaba la liberación de un pueblo, sino el nacimiento de una nación que llevaría en su sangre el legado de la fe. La santidad de la promesa trascendía lo individual hacia lo colectivo, mientras el cielo oscurecía de manera vertiginosa, y el viento soplaba como si portara los mensajes del rey, una certeza final brotaba en su ser. Había llegado el momento para que el pueblo entendiera la trascendencia del sacrificio. Con cada palabra sentía que los hilos del plan soberano se tejerían, incluso cuando el faraón se aferrara obstinadamente a su orgullo. Era solo el inicio. Escuchad. El sacrificio que el Señor espera os transformará, y recordaréis este momento, proclamó, mientras el eco de sus palabras resonaba por el campamento, llenando las almas oprimidas de esperanza. Así, ante el telón de fondo de un futuro incierto y potencialmente disruptivo, la historia de Dios comenzaba a desplegarse, una danza entre la libertad y el dominio, entre lo humano y lo divino. El sacrificio estaba latente en el aire, y cuando las señales finalmente se manifestaran, el mundo entero sería testigo del poder del Dios de Israel, recordando sus promesas eternas. Algo magnificente estaba por acontecer. La luz del amanecer se filtraba tenuemente a través de las cortinas de la humilde morada que compartían Moisés y Séfora. La calma parecía engañosa, el aire estaba cargado de una anticipación palpable, como una tormenta que se arremolinaba en el fondo. Moisés se sentó en la penumbra, absorto en pensamientos de lo que estaba por venir. Esa noche, las promesas de Dios surgían con fuerza renovada en su corazón. Dios ha hablado nuevamente, murmuró, rompiendo el silencio. Séfora se acercó, su rostro iluminado por una luz interna que solo una fe inquebrantable podía proporcionar. El tiempo de la liberación se acerca, pero el dolor y el sacrificio serán nuestros compañeros en el camino. ¿Qué sacrificio, mi amado?, preguntó ella con voz suave, temerosa de lo que sus palabras pudieran implicar. Moisés sintió una profunda angustia al pensar en lo que Dios podría pedirle, no solo a él, sino a su pueblo. Él endurecerá el corazón del faraón, respondió Moisés con determinación creciente. Pero también me ha mostrado que lo que vendrá será por amor a su pueblo. Estas plagas no solo cambiarán a Egipto, sino que nos convertirán en un testimonio para las naciones. No será fácil, Séfora. Algunos perderán mucho, pero a través de esta experiencia, Dios revelará su poder. A medida que las horas avanzaban, Moisés se reunió nuevamente con los ancianos del pueblo, sus rostros marcados por la preocupación y la expectativa. El Dios de nuestros padres prometió que nos sacará de la esclavitud. Debemos prepararnos para las señales que vendrán. Cada plaga será una declaración contra los dioses de Egipto, y en cada uno de esos actos, la fidelidad de Dios se manifestará. Los ancianos asintieron, aunque el miedo todavía danzaba en sus corazones. Pero,
¿Qué tipo de sacrificio debemos ofrecer? Preguntó uno de los ancianos, lástima en su voz. Dios lo ha ordenado, respondió Moisés, recordando las instrucciones recibidas. Tomaremos un cordero, lo sacrificaré y su sangre será la señal de nuestra protección. Cada familia marcará su puerta. Este es el sacrificio que liberará a nuestros hijos. Este es un acto de fe, y será un recordatorio de que su sangre cubre a los que han creído. La comunidad se unió en oración, la súplica de sus corazones se alzaba hacia el cielo. Se sentía la urgencia del momento, la necesidad de que el pueblo pudiera ver más allá de su dolor. La fuerza de su clamor resonó en las colinas, como un eco de las promesas divinas que aún estaban ocultas. Cuando la luna tomó su lugar en el firmamento, la noche se llenó de un silencio sagrado. Moisés observó a los fieles saliendo de sus casas, cada uno portando un pequeño cordero, su sacrificio tangible en la noche oscura. Eran sombras de esperanza, representando un futuro que aún era incierto. Mientras tanto, el corazón del faraón seguía endurecido. ¿Por qué debería temer a un Dios que no reconozco? Decía a sus consejeros, su voz llena de desprecio. No comprendía que cada desafío contra el pueblo de Israel era, de veras, una resistencia contra el mismo Dios que creó el universo. Moisés, lleno de fervor, convocó al pueblo una última vez. Este sacrificio, proclamó, será el nacimiento de una libertad que nunca habíamos imaginado. Cuando veamos el poder de Dios sobre Egipto, recordaremos este momento como el inicio de nuestra historia como nación. Con un fuerte latido en su pecho, Moisés miró al cielo estrellado, el manto divino que cubría su existencia. La sombra de la tormenta se aproxima, pero en la oscuridad florece la luz más brillante. La redención no vendrá sin dolor, pero en el sacrificio nacerá nuestra salvación. Así, el sacrificio que sus corazones ofrecían resonaba en el cielo. La historia estaba escrita en el libro de Dios. Las sombras de la liberación se acercaban, pero un eco de advertencia, como un susurro divino, lo envolvía. Pronto, Egipto cerrará sus puertas. ¿Estarán listos para cruzar el límite entre la esclavitud y la libertad? El plan soberano de Dios se tejía con hilos invisibles, y las horas de espera estaban repicando en la memoria de su pueblo, como un tambor que llama al amanecer de una nueva era. La noche avanzaba, y los rostros del pueblo de Israel reflejaban ansias y temores, mezclando en sus corazones la esperanza de la libertad con el peso del sacrificio que estaban a punto de ofrecer. Se respiraba un aire tenso y vibrante mientras Moisés se retiraba en oración, buscando el rostro de Dios para encontrar fortaleza ante la urgente tarea que se avecinaba. De repente, en medio del silencio, se escuchó un murmullo entre los más jóvenes, una pregunta que resonaba en la oscuridad. ¿Por qué debemos sacrificar al cordero? ¿Cómo podemos confiar en que la sangre trazada en nuestras puertas nos protegerá? El eco de su incertidumbre se propagó como un suave viento, y el sabio anciano que había hecho la pregunta enfrentó la mirada de Moisés. Lo que hacemos esta noche no es solo un acto, hermanos, es un pacto santo, respondió Moisés, su voz firme y serena, como el retumbar lejano de un trueno. La sangre será nuestra señal, un recordatorio de que Dios ha destinado a su pueblo para la libertad. Él se moverá entre nosotros y reconocerá a aquellos que han creído, asegurando su protección. Séfora, observando desde la distancia, sintió que sus propias fuerzas disminuían. A pesar de la fe encarnada en su corazón, el sacrificio que se avecinaba la llenaba de un temor desconocido. Se acercó a Moisés, su mano temblorosa aferrando un pequeño cordero, el símbolo de su obediencia y esperanza. Y si nuestra fe no es suficiente, le susurró al oído. Es en nuestra debilidad donde Dios se manifestará con mayor claridad, respondió Moisés, apretando la mano de su esposa. Recuerda, Séfora, que la entrega de nuestro corazón al Señor es más poderosa que el temor que nos rodea. Él ha prometido ser nuestra guía, y seremos testigos de su gloria. Bajo la luz de las estrellas que parecían temblar ante la grandeza del momento, la comunidad se reunió en círculo, todos los rostros iluminados por la fe compartida. El cordero fue sacrificado, y la sangre se utilizó para marcar las puertas de cada hogar. El potente aroma del sacrificio ascendió como un incienso hacia el cielo. Moisés, con voz de profeta, proclamó: mirad, hermanos, al pasar el Señor por la tierra, la sangre será un signo para nosotros y nos protegerá en esta noche de juicio.
La muerte no nos alcanzará, porque somos de Él. Mientras el pueblo observaba, una sombra cubrió la tierra de Egipto, oscureciendo la noche en la que la esperanza estuvo tan cerca de ellos. El corazón del faraón, endurecido aún más, se resistía ante la inminente palabra del Dios de Israel. De repente, un grito de dolor se oyó en la lejanía, ahogando la risa de los egipcios que despreciaban el poder de lo divino. La puerta de la redención estaba a punto de abrirse, y Moisés sintió una intensa presión en su pecho. Esto no es solo el sacrificio de un cordero, es un sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este acto, la historia de nuestra salvación se escribe. Y con ello, la llegada de un nuevo propósito para nuestras vidas. Los corazones de quienes escuchaban se unieron en alabanza y súplica por la gracia que estaba por desatarse sobre ellos. Sabían que cruzarían la línea de la eternidad, y que deberían estar listos para seguir a su líder en el camino desconocido que Dios trazaría, pero mientras el pueblo se fortalecía en su fe, una sombra de duda continuaba acechando en cada hogar. ¿Podrían realmente confiar en el poder del sacrificio? La protección sería suficiente, y así, el eco del clamor resonó una vez más en el aire, un llamado urgente a la fe que no conocía límites. La redención está aquí, pero la historia del pueblo de Israel apenas comienza, pensó Moisés, sintiendo el peso de su llamado. La obra de Dios nos llevará más allá de nuestra condición actual. ¿Estamos realmente listos para seguir? Así, en el clamor de la noche y el sacrificio de un cordero, el plan soberano de Dios comenzaba a desenredarse. La redención se acercaba, y con cada latido, el destino de su pueblo se forjaba en el fuego de su promesa. ¿Y si el sacrificio de esta noche traía consigo una libertad que marcaba la historia no solo de Israel, sino de toda la humanidad? La noche era densa y pesada, como si el mismo cielo sostuviera el aliento. Mientras las sombras que se agitaban entre los campamentos susurraban promesas y amenazas, la sangre del cordero aún brillaba fresca en las puertas de cada hogar israelita. Las oraciones del pueblo se elevaban, entrelazadas con el aroma del sacrificio, implorando el favor del Altísimo. Moisés se encontraba en la parte central del grupo, sus ojos iluminados por la luz tenue de las antorchas, mientras recordaba las palabras del Creador: cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Éxodo 12:13. La promesa de salvación resonaba en su corazón, un mantra de fe que lo sostenía ante lo desconocido. Pero dentro de él, una ansiedad persistía como un eco lejano, preguntando si realmente el pueblo podría mantener su fe en el momento crucial. La noche avanzaba, y las quejas de los egipcios comenzaron a surgir, estallando en gritos de desconsuelo a medida que el ángel de la muerte pasaba. Moisés sintió una profunda compasión por aquellos que conocían el destino que se cernía sobre ella y sin embargo se negaban a rendirse ante el poder de Dios. La soberanía de Yahvé, reflexionó, es una gracia que algunos no entenderán hasta que sea demasiado tarde. Mientras tanto, en la pequeña tienda de Moisés, Séfora se afanaba en oración, su voz temblorosa resonando por la oscuridad. Cada palabra que pronunciaba era un pedido de fuerza, un clamor por la protección de su familia y la de su pueblo. Sin embargo, una inquietud le atenazaba el corazón. Señor, decía, tu promesa es firme, pero mis dudas son como sombras que no se disipan. Fortalécenos con tu luz. De repente, un grito desgarrador rompió la quietud de la noche, clavando cada corazón en el campamento. Era el lamento de la primera madre egipcia que había perdido a su primogénito, una sombra de lo que estaba por venir. Moisés, al escuchar el clamor, replicó en su mente las palabras del Señor: yo, el Señor, endureceré el corazón del faraón. Así, la tormenta de la justicia divina comenzaba a desatarse. El pueblo, temiendo por lo que se había escuchado, se unió aún más, aferrándose a la fe que había encendido en sus corazones. Nosotros somos el pueblo de la promesa, proclamó Moisés, su voz resonando con una poderosa verdad. Hoy, seremos liberados. No hay retroceso ante la obra de Dios. Cada criatura, cada ser humano, aguardaba con ansiedad el impacto del destino. Las visibles fronteras de la realidad del pueblo comenzaban a desdibujarse en el horizonte de su alma colectiva. En ese momento, una madre del pueblo, con lágrimas surcando su rostro, se acercó al líder: ¿y si mañana no estamos aquí? ¿Qué entonces de nuestros hijos? Moisés miró a su alrededor, luego alzó sus ojos hacia el cielo estrellado:
recordando las promesas de protección divinas. La libertad que nos espera es más grande que el peso del sacrificio. La fidelidad de Dios se manifestará esta noche. No temáis, porque el Señor ha ido delante de nosotros y su mano poderosa nos guiará. Mientras las horas avanzaban y la oscuridad parecía invulnerable, el amanecer finalmente quebró la tenebrosa noche. Un grito resonó en Egipto, y el lamento se hizo eco de una dolorosa revelación. Han sucedido cosas muy terribles, habló el faraón, reconociendo la inminente ira del Dios de Israel. En ese instante, como un sorprendente giro del destino, el faraón llamó a Moisés. La verdad de la redención brilló. Id, llevad a vuestro pueblo y servid al Señor como lo habéis dicho. Éxodo 12:31. Las cadenas de la esclavitud estaban a punto de romperse, y el pueblo salió de Egipto cargando consigo no solo sus pertenencias, sino una nueva identidad, marcada por la sangre del Cordero. Sin embargo, el corazón de Moisés, mientras cruzaba la frontera de la libertad, palpitaba con la inquietante revelación de que la jornada apenas comenzaba. ¿Qué nos espera en el desierto? ¿Con qué desafíos nos encontraremos? Pensaba, sintiendo la vibrante imposibilidad de lo que Dios había prometido. Así, mientras el pueblo se apresuraba hacia la libertad, el verdadero motivo de su redención empezaba a desvelarse, dejando en el aire una inquietante certeza: el camino hacia la tierra prometida será un viaje de fe, y la senda de la redención tendrá un costo aún mayor. La historia de los redimidos apenas comenzaba a escribirse en el libro celestial de Dios. ¿Estaba Israel preparado para lo que vendría después? A medida que los primeros rayos del sol iluminaban el horizonte, Moisés y el pueblo de Israel se encontraron en la frontera entre la esclavitud y la libertad. La emoción y el temor entrelazados llenaban el aire. El eco de una nueva identidad latía en cada corazón que ahora palpitaba, marcado por el sacrificio del Cordero. La sangre, símbolo de la protección divina, les había concedido la liberación y el paso hacia un destino incierto, pero prometedor. Levantaos, pueblo de Dios. Partamos. Exclamó Moisés, su voz resonando con el peso de la certeza divina. Aunque el camino hacia la tierra prometida estaba lleno de desafíos, él sentía la promesa de Dios ardiente en su interior. Nosotros no solo somos libertados, somos llamados a ser un pueblo de pacto. Mientras el pueblo avanzaba, la memoria de sus sufrimientos y cadenas se desvanecía con cada paso. Pero no pasaron mucho tiempo antes de que el faraón, enfurecido por la pérdida de su mano de obra, decidiese perseguir a los israelitas. ¿Quiénes se creen? Regresarán a mí. Rugía en la oscuridad de su palacio, apretando sus puños con rabia. Al llegar a las orillas del Mar Rojo, el pueblo de Israel se detuvo, sobrecogido por la inminente amenaza. El sonido de los cascos del ejército egipcio retumbaba en el aire y el miedo comenzó a cernirse sobre ellos como una sombra tenebrosa. ¿Acaso hemos salido de Egipto para morir aquí en el desierto? Clamaron algunos, mirando a Moisés con desesperación. Moisés, sintiendo el pánico a su alrededor, se postró ante el Señor, clamando por guía. Señor, ¿qué debo hacer? La voz de Dios resonó con autoridad en su corazón. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y pasará el pueblo por en seco. Con determinación y fe reavivada, Moisés se erguió y levantó su vara. Las aguas del mar comenzaron a separarse, formando un camino de revelación a través de la oscuridad. Las olas brillaban como murallas, mientras los israelitas, asombrados, se apresuraban a cruzar. Este es nuestro momento, es la manifestación del poder de Dios, decía Moisés, con el corazón lleno de gratitud. Con cada paso sobre la arena seca, se sentía más fuerte la certeza de que su liberación no solo implicaba escapar de Egipto, sino también abrazar un destino guiado por el Creador. Al alcanzar la otra orilla, el pueblo quedó atónito al ver que sus opresores se adentraban en el camino. El mar, al instante, se cerró sobre los egipcios, disipando así sus temores para siempre, y así, en medio de un canto jubiloso, los israelitas se unieron en alabanza al Señor. Cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Éxodo 15:1.
Las aguas del mar habían sido su testigo y, en la mirada de su pueblo, la clara evidencia de la fidelidad de Dios a su pacto. Días se convirtieron en semanas mientras Moisés guiaba a su pueblo en la travesía por el desierto. La lucha no solo era física, era un tiempo de formación espiritual. Cada desafío que enfrentaban se convertía en una lección de dependencia en el Dios que los había salvado. Cuando se enfrentaron a la falta de agua, clamaron nuevamente, ¿acaso no había suficientes tumbas en Egipto para morir aquí? Pero Moisés, ya curtido en la fe, siguió buscando a Dios, y el Señor respondió, Moisés, dirígete a esa roca y háblanos, y de ella brotará agua para el pueblo. Sus corazones se llenaron de gratitud y asombro, pues en cada provisión, el propósito divino se reafirmaba más poderoso que sus dudas. Finalmente, en el monte Sinaí, Moisés recibió el don de la ley de Dios, una guía santa que cimentaría su camino hacia la tierra prometida. Las palabras grabadas en piedra resonaban con autoridad, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así, el pacto fue renovado, y el pueblo comprendió que su libertad venía con responsabilidades. Años después, al llegar a la tierra prometida, el pueblo de Israel levantó consigo los ecos de su viaje. La memoria del sacrificio del Cordero, de la sangre que cubrió sus puertas, se convirtió en un legado, una tradición para que nunca olvidaran el precio de su redención. Seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios, Éxodo 6:7, prometía el Señor, sellando la promesa con la sangre de su Hijo en un futuro aún por venir. Así, Moisés, Séfora y su pueblo habían recorrido una senda que no solo forjó su historia, sino que se convirtió en un símbolo eterno del amor y fidelidad de Dios hacia aquellos que creen. La redención de Israel era solo el comienzo, la promesa de liberación resonaría a través de generaciones. La historia de un Dios comprometido con su pueblo permanece viva y activa, invitando a cada generación a cruzar de la oscuridad a la luz. Este testimonio perdurará eternamente a través de los tiempos, invitando a todos a unirse a la historia sagrada de salvación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que transformarán tu fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir compartiendo la palabra. No olvides comentar tus reacciones y reflexiones sobre este impactante final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más para compartir.